Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Enríquez, un hermano en Cristo Jesús, y quiero traer un tema, nuevamente, otro tema, con respecto a algo que me ha preocupado en las frases o oraciones que han introducido algunos hermanos y cada vez se hace más común, o ya hace un tiempo ya se ha vuelto bastante común, que se puedan decir algunas cosas que quizás las escrituras no la respaldan por ningún motivo. Entonces, el tema que les traigo hoy día, si me permiten poder compartirles un documento que preparé, acá lo tenemos. Este es el tema que me preocupa a mí cuando yo escucho de repente a hermanos que quizás, bueno, ellos todos son todos hijos de Dios, nacidos de nuevo, ¿cierto? Que se congregan y que van a las iglesias, pero muchas veces caen en esto, cubrirse con la sangre de Cristo como una frase que agregan en sus oraciones. No sabemos qué tan bíblica es y lo vamos a revisar ahora, y si es aplicable o no en lo que decimos o en lo que pensamos. Entonces yo quisiera ir con ustedes acá, donde aparece en el versículo de el libro de Mateo 27, ¿ya? Mateo 27, versículo 24. eh, Podemos ver que, bueno, para entrar en contexto y, y poder también ponernos a corriente con lo que dice, Jesucristo había sido llevado hacia Pilato para que sea juzgado y para que sea condenado. Es lo que querían sus adversarios. ¿Ya? Entonces, Pilato empezó a tener esta guerra, entre comillas, intelectual entre aceptar o no aceptar a Jesús. Ya, no en su vida, sino que de culparlo o no culparlo. Entonces, viendo Pilato que nada adelantaba en el sentido de que la gente se estaba alborotando, ¿cierto? Sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo toda la multitud dijeron, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Ya? Acá le dejo la frase, ¿cierto? Lo que dijo el pueblo, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Quiénes lo dijeron? Los que querían a Jesucristo crucificado, pero querían a Barrabás libre. Y eso lo encuentran en Mateo 27-25 también. ¿Ya? ¿Por qué empiezo desde aquí? Porque aquí podemos ver que la sangre con la que fue derramada en la cruz por los pecados de todos nosotros, nuestro Señor Jesucristo, Él entregó su vida hasta el final. Y de aquí se menciona que caiga sobre nosotros la sangre. Entonces, si vamos a Hechos, porque ahora vamos a empezar a ver algunos versículos que sirven para poder tener luz con respecto al uso de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. No es sangre literal que va a caer sobre la gente, sino que es como hacerse responsable de la muerte de Jesús. ¿Ya? Pero también tenemos un sentido como cristianos de saber para qué fue esta muerte de Jesús, cuál fue el propósito también. ¿Ya? Entonces, si vamos al libro de los Hechos, y versículo 27, dice, y cuando los trajeron a los apóstoles, los que estaban predicando, Juan, Pedro o Cefas, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no les mandé estrictamente que no enseñaran en ese nombre, en el nombre de Jesús? Ellos enseñan la salvación. Y ahora han llenado Jerusalén de su doctrina, de su enseñanza, y quieren echar sobre nosotros esa sangre, la sangre de ese hombre, dice. Entonces podemos ver que el pueblo, en Mateo,
les había leído que el pueblo quería hacerse responsable de la muerte de Jesucristo, diciendo, no, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, mátenlo nomás. Y ahora, cuando los apóstoles, en el libro de los Hechos de los apóstoles, empezaron a predicar la palabra de Dios porque Jesucristo resucitó y dio fe, subió la fe de los apóstoles porque están dando sus vidas también por predicar el Evangelio, ya no les importa si son encarcelados o si son golpeados, ¿ya? Los mismos sacerdotes ya no quieren echarse la responsabilidad de la muerte de Jesús. Entonces, por eso dicen ellos, ¿quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? O sea, como si nosotros fuimos culpables de que lo mataron, porque los atormentaba. Y para ellos era un tormento que se siga predicando en el nombre de Jesús. ¿Ya? Porque ellos eran los que llevaban el poder de todo esto, de toda la, de toda la religión del momento. Y si vamos a Mateo 26-28, ¿ya? Dice, Jesucristo en la última cena, cuando ya estaba con sus apóstoles y sabía que lo iban a traicionar y era la última noche o tarde, dijo, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos ustedes, dice, porque esto es sangre de mi sangre, dice, de un nuevo pacto, del nuevo pacto que se va a hacer, por el que muchos es derramada para remisión de pecado. Un nuevo pacto. El Cordero de Dios era Jesucristo, ¿cierto? Y a través de su sangre, del sacrificio eh, iba a haber un nuevo pacto, ¿ya? Para la remisión de pecados. En Efesios 1, versículos 6 y 7 dice, y para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y ahora estamos viendo que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para poder entenderlo, sirve para redención y para la remisión también de los pecados. Otro versículo más. Efesios 2, versículos 2 y 13 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otros tiempos estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Otro versículo más, vamos a ver. 1 Pedro 1, versículos 18 y 19 dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual la cual recibieron de ustedes sus padres, no con cosas corruptibles, pero como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, ahora la sangre de Cristo sirve para ser rescatados también, pero también dice de su manera que vivieron ustedes corruptas, ¿cierto? Una vana manera de vivir. Primera epístola de carta de Juan capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, hablando de Jesús, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuevamente, sangre, un propósito, ¿cierto? Sea sangre o limpiar, sangre redención, sangre remisión, sangre perdón de pecados. Podemos ver en Apocalipsis 1, versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nuevamente podemos ver un propósito por qué fue esta sangre derramada. eh, Lavar, limpiar, redención, remisión, perdón de pecados. ¿Ya? Aquí es el ángel hablando a las iglesias de Apocalipsis. Entonces, hermanos,
La ignorancia escogida es muy distinta a esa ignorancia que de repente uno tiene porque ignora el tema. Pero escoger una ignorancia es otro tema, es totalmente distinto, ¿ya? La ignorancia escogida de algunos cristianos suele ser doctrinas, frases, creencias populares que no son bíblicas, ¿ya? Y esto es porque lo escuchó de pasillo, se lo escuchó un hermano y sonó espectacular y maravilloso y lo empezaron a copiar. O el mismo persona que está a cargo, el pastor, por ignorancia también, lo empezó a copiar también y colocar dentro de lo que se habla dentro de la iglesia. Como resumen, para que podamos ver, la sangre de Cristo nos, primero, acerca cuando estábamos lejos, porque cuando estábamos lejos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? El Señor nos acercó a Él a través de la sangre de Cristo, o sea, el creer en que en la muerte de Jesucristo, que Él resucitó, y nosotros podemos, a través de ese sacrificio, ¿cierto? Y al aceptar al Señor como Señor y Salvador, podemos acercarnos a Dios, podemos ser rescatados por Dios a través de Jesús, podemos ser lavados de nuestros pecados, podemos ser limpiados también, podemos ser redimidos y tenemos el perdón de pecado por ese sacrificio hermoso y maravilloso que tiene un amor totalmente enorme, ¿ya? Un amor eh, agape, ese amor que todo lo da. Conclusiones. Cubrirse con la sangre de Cristo no es una enseñanza en la iglesia. Muchos no lo entienden, pero no es una enseñanza de la iglesia. Esta frase es parte de una tradición oral que se fue transmitida de voz en voz, ¿ya? De algunos líderes y congregantes que la mal utilizan como amuleto en contra del mal, ¿ya? Entonces, si tú me dices, pero entonces, ¿cómo nos protegemos del mal? Todo cristiano verdadero que recibe al Señor en su corazón y tiene ese perdón genuino, ¿cierto? Ese arrepentimiento genuino, perdón, y después el perdón de pecados a través de Jesús, ¿cierto? Es una nueva criatura y esa nueva criatura eh, somete al Padre, ¿cierto? Y al Hijo, esa persona será protegida por el Señor. Es protegida por el Señor. El Señor no la va a desamparar. Entonces, si vamos a Salmo 91, por ejemplo, lo puse aquí, quizás no lo lea todo porque es muy largo, pero si vemos los primeros versículos de Salmo 91, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos transmite? El salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Imagínense, estar bajo la cobertura de Dios, por ser hijos de Dios y por someternos también a Dios, no hay mayor protección que esa. No necesitamos cosas extras para protegernos, para que proteja a nuestra familia, para que proteja a nuestros seres queridos. Eh, entonces, yo puedo pedir en oración que el Señor nos guarde y nos cuide, pero no necesito ese amuleto para que el Señor, Él pueda cuidarnos. Entonces, hermanos, eh, esto es lo que quiero que comprendamos. Primero que todo, que no es bíblico cubrirse con la sangre de Cristo, no es un amuleto. No podemos derramar esa sangre por todos lados para cubrir todo, cuchara, cuchillo, auto, ungirme yo, ungir a mis hijos con la sangre de Cristo. No, porque lo que hicieron los fariseos o y saduceos y los que están en contra de Jesucristo antes de crucificarle, fue una declaración terrible la que hicieron ellos al echarse la culpa, ¿cierto?, de que la sangre de Cristo, de ese hombre que está muriendo, caiga sobre nuestros hijos y sobre nosotros. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? ¿Cierto? Llegó Tito Espaciano y saqueó Jerusalén y hubo una matanza tremenda, ¿ya? Y ahí está el cumplimiento de lo que ellos mismos quisieron. Fueron totalmente masacrados, masacrados.
Entonces, no es un amuleto de protección echarse la sangre de Cristo. ¿Ya? Eh, estar en Cristo ya es una protección. Estar en Cristo ya es una protección para mí, para mi familia, siempre y cuando siempre esté este condicionante, ¿cierto? De que tenemos que ser fieles al Señor también. Si soy infiel al Señor, tendré las consecuencias de mi infidelidad. ¿Ya? Hermanos, que el Señor les bendiga mucho, que guarde sus familias también, eh, que fortalezca la fe de cada uno de ustedes. Y nos vemos pronto con otro tema. Soy Cristian Enríquez, un hermano en el Señor, y que Dios les bendiga. Chao.